Ahora, venga. Saludamos con la palabra clave en 3, 2, 1. Venga, muy bien, perfecto. Vamos a grabar. Voy a ir un poco rápido, me paráis si tenéis dudas. La membrana plasmática es una de las partes que cae en selectividad más asiduamente. Siempre hablan o de la estructura de la membrana plasmática o del transporte que realiza la membrana plasmática, que es otro de los apartados que viene a continuación. Entonces, ¿es denso? Sí. ¿Es fácil? También, porque al final es teoría. Pero es algo un poco práctico porque cae tanto en dibujo como en razonamiento, como en teoría pura y dura de dime cuál es el mosaico fluido de la membrana y a tomar por culo. ¿Sí? Vale. Primero tengo que hablar de cómo es la membrana plasmática, pero ya la conocéis de lípidos. Era una envoltura delgada, eso sí lo tenéis claro, de unos 75 Armstrong de diámetro. Rodea la célula, que lo conocemos desde primero de la ESO, creo que se va diciendo que esa envoltura fina que rodea la célula. No la puedo ver al microscopio óptico y sobre el microscopio hablaré después, ¿vale? Porque es un mini tema de microscopio que lo que creo que lo comenté aquí es transversal. Entonces, eso es muy fácil, pero simplemente tenemos que distinguir qué puedo ver al microscopio óptico y qué puedo ver al microscopio electrónico. Durante este tema, en algunos órganos nos dirá, esto sí se ve al microscopio electrónico, esto no. Entonces, y el óptico también lo menciona. Vamos con la composición. Normalmente uno piensa que, claro, que como esto es una bicapa lipídica, lo lógico es que tenga sobre todo lípidos. Pero si vemos los porcentajes, que os recuerdo que son siempre aproximados, ¿vale? En torno a ese número, tiene un 52% de proteínas, porque estas van a permitir el transporte en la membrana. También tiene en torno a un 40% de lípido y por último en torno a un 8% de azúcar. Entonces, si os dais cuenta al final, hay incluso más proteínas que lípidos. Pero estos porcentajes hay que sabérselos, siempre acompañado de la palabra en torno a tanto. Componentes, dentro de los lípidos, los fosfolípidos que los conocéis, los esfingolípidos, el colesterol que también lo conocéis, pero el colesterol solo está en la célula eucariota animal, no está en la vegetal. Las proteínas que son estructurales y enzimáticas de procesos metabólicos asociados, y los glúcidos que son oligosacáridos, que si recordáis eran aquellas partes que permitían la identificación celular, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hablaremos más adelante. ¿Sí? ¿Pasamos a la siguiente, María? Muy bien. Vamos a hablar del mosaico fluido. Siempre que hablen del mosaico fluido, nos están hablando de la estructura básica de la membrana. ¿Por qué dicen que es un mosaico fluido? Porque la membrana es dinámica, nunca está quieta ni rígida, sino que hay un movimiento dentro de ella. Estaba formado por la bicapa lipídica, que recordamos que tiene las cabezas hidrófilas hacia el exterior, tiene las colas hidrofóbicas hacia el interior, enfrentadas, y era el dibujillo tal que así, ¿no? Teníamos eso, y decíamos, hostia, qué bonito. Y aquí salía, y uno torcio, ¿verdad? Estaban las colas hidrofóbicas enfrentadas entre sí, por eso era una bicapa, porque era como un sándwich, teníamos la parte de cabeza hacia afuera, la parte de cabeza hacia adentro, y en la zona central de la bicapa las colas enfrentadas. ¿Lo recordáis, no? Sigo. ¿Qué hace el colesterol? Que esto es muy importante. Mantiene el orden dentro de esas colas hidrofóbicas para que digamos que esa célula no pierda su membrana por descomposición, no llegue el fosfolípido y se vaya a tomar por saco y se desuna de la membrana. Entonces, el colesterol da orden a esas colas hidrofóbicas y por lo tanto al dar orden da más resistencia a la membrana plasmática. Lo recuerdo otra vez, células eucariotas, animales, muy importante. ¿Y los lípidos qué hacen? Básicamente lo contrario, los lípidos lo que dan es fluidez a la membrana. ¿Por qué? Porque esos lípidos se pueden desplazar dentro de la bicapa lipídica. Ojo, a veces dentro de la monocapa, de cada una de las dos monocapas, monocapa de arriba, monocapa de abajo, pero a veces incluso son capaces de moverse entre monocapas, saltar de un sitio de la bicapa a otro. Ahora lo veremos. Pasa, María, por favor. Seguimos describiendo el modelo del mosaico fluido. ¿Qué proteínas me encuentro? Me encuentro dos tipos. Proteínas integrales o intrínsecas, proteínas periféricas o extrínsecas. Te lo dice básicamente el nombre. Las integrales atraviesan la bicapa. Puede ser que estén atravesando solo una monocapa o las dos monocapas y por lo tanto atraviesa la bicapa completa. Tiene un carácter anfipático y esto es lógico porque como está atravesando la bicapa, tiene que tener ciertas zonas que no se repelan por las colas hidrófobas. Por lo tanto tiene ese carácter anfipático. Entonces, una parte que sería hidrófoba, que es la que se lleva bien con las colas hidrófobas, efectivamente, y tiene también, como decía el carácter anfipático, una parte polar, que será la que se llevará bien con las cabezas polares de los fosfolípidos de membrana, ¿vale? Por eso es lógico el carácter anfipático.
Y luego tenemos las proteínas periféricas o extrínsecas, que no están dentro, sino que están en el exterior de la membrana. Normalmente suelen estar en la parte de dentro de la membrana que da, la monocapa que da al citoplasma, ¿vale? Unidas por enlaces de tipo iónico, es decir, son enlaces que tienen cierta resistencia, que se pueden deshacer, y como dice, principalmente la cara interna, ¿vale? Y esa es la denominación específica, cara interna de la membrana plasmática. Cuando hablamos de cara interna es la que da hacia el citoplasma, cara externa da hacia el exterior celular. ¿Vais bien o no? María, pasa. Nos quedan los glúcidos. Hemos hablado entonces de lípidos, de proteínas, que son los dos mayoritarios, y los glúcidos son esa porción glucídica que se encuentra unida a proteínas y a lípidos, generando por lo tanto glucolípidos y glucoproteínas. Siempre es el oligosacárido unido a otra molécula. Suelen estar en una monocapa, y normalmente esa monocapa es la externa, la monocapa que da hacia afuera de la célula, porque como dijimos, su principal función suele ser de reconocimiento celular o de receptor de algún tipo de molécula como una hormona. Por lo tanto, están hacia afuera. Suelen estar hacia afuera, ¿vale? Porque siempre podéis encontrar alguna excepción, pero suelen estar hacia afuera. Es raro que cambien de monocapa. Si se desplazan en la monocapa externa, es decir, de la bicapa la parte que da hacia el exterior. Y constituyen lo que conocemos como glucocálix, que en algunos casos habréis visto también glicocálix, lo mismo, ¿vale? Y que tiene función receptora, como he dicho antes. Sigo. Vale, mira, os puse, sé que aquí hay muchos dibujos, pero porque creo que al final tenéis que coger el que más os guste, el que más sepáis identificar para ubicar las cosas. Yo creo que aquí está claro, el colesterol veis que lo señala ahí, que lo que decía era dar rigidez, ¿no? Estabilizar esos fosfolípidos para que no se fueran y dar rigidez. Los carbohidratos, los oligosacáridos unidos a algo, las glucoproteínas. Esto en vuestra ficha se ve mejor. Veis también los filamentos de citoesqueleto, que eso está en la parte de orgánulos y estructuras no membranosas, lo veremos más adelante. Veis este canal proteico, veis que hay una proteína que atraviesa completamente, ¿no? Veis aquí una proteína periférica, esa es la extrínseca, la que está hacia dentro, pero no está atravesando ninguna monocapa. Y ya está, fosfolípido típico, que es la fosfatidilcolina también, cola hidrofílica, perdón, cabeza hidrofílica, cola hidrofóbica. Es que eso ya lo sabéis. Entonces, María, pasamos. Quieta ahí. Viene en inglés, pero este dibujo creo que es el que mejor se ve. Proteínas integrales o intrínsecas, las que atraviesan completamente, pero puede que atraviesen también solo una parte, ¿vale? Cuidado que a lo mejor me encuentro que atraviesa una monocapa, pero cuando es periférica es que ni siquiera entra dentro, está pegada a la parte de la monocapa interna, a la cara citosólica de la membrana plasmática. ¿Lo veis o no? Fosfolípidos, veis los glucolípidos ahí, glucoproteínas, ¿no veis que le sale la antenilla? Vale, pues sería la proteína más su oligosacárido unido. Eso de bioquímica lo sabemos ya. Y esa era su función, repetimos la misma función que ya sabíamos de antes. Pasa. Ahí tenéis más, pasa. Más dibujitos, tenéis para elegir el que más os guste. Este viene en español. Pasamos. Ahí. Venga. Vamos con esta parte de aquí. Vamos a empezar con los movimientos de membrana. Cuando hablo de las propiedades de membrana plasmática, eso está asociado a que sea capaz de transportar cosas a través de ella. Primero, tengo que tener en cuenta que son asimétricas, es decir, de esa bicapa, ambas monocapas no son iguales. Porque de primera ya hemos hablado de ciertas proteínas que están en un lado, que están en otro, los oligosacáridos que suelen estar en la cara externa. Bueno, no repetimos nada, que íbamos por esto. Lo de la simetría sí lo habíamos hablado, que las dos caras eran desiguales, los oligosacáridos estaban en la parte externa, las variaciones de distribución de fosfolípidos, las dos monocapas no tienen la misma cantidad de monolípidos, de fosfolípidos siempre. Y que esos oligosacáridos pertenecían normalmente al glucocálix que estaba en el exterior de las células animales, y la función es recepción de distintas moléculas y también identificadores de membrana. Seguimos. Esto está encendido también, ¿no? Yo ya no me fío de nada. Permeabilidad selectiva. Esto tiene cierta lógica. Si yo tengo una membrana que está compuesta por fosfolípidos, ¿verdad?, que eran anfipáticos, todo lo que sea
hidrófilo y con carga eléctrica no atraviesa la parte que es hidrófoba. ¿Lo pilláis o no? Entonces las colas apolares hacen como una repulsión. Viene algo que viene cargado de alguna manera o algo que es hidrófilo, que le gusta el agua, y esa parte no deja pasarlo. Sin embargo, sí que deja pasar aquellas moléculas que son lipófilas, a las que le gustan los lípidos. Tiene lógica también, porque es capaz de deslizarse entre las bicapas y no le pasa nada. Atraviesa tanto la parte polar como la parte apolar. ¿Lo pilláis o no? Sí, entonces si algo está muy cargado o es hidrófilo, la zona que odia el agua no deja pasar nada. ¿Lo pilláis? Vale. Vamos a la fluidez. Como es fluida, cuanto más fluida es, más capacidad tiene, por ejemplo, de deformarse parcialmente y no romperse. Si fuera muy rígida, en cualquier movimiento celular la liaríamos. Y tenemos que hablar ahora de endocitosis y de exocitosis, es decir, la célula es capaz de formar invaginaciones, como unos repliegues para meter hacia adentro algo, y también es capaz de liberar unas vesículas con contenido hacia afuera. Para eso tiene que ser fluida. Por lo tanto, la fluidez permite la autorreparación y la fusión con otras membranas, endocitosis y exocitosis. Además, lo que hemos dicho antes, dentro de la monocapa es posible el desplazamiento, pero también entre monocapas. Entonces vamos a ver qué desplazamientos de fosfolípidos se realizan en la membrana. Primero tenemos de rotación, que sería este de aquí, que lo que hace es que es capaz de girar sobre sí mismo. Ahí lo tenéis. Gira sobre su eje mayor, eso es lógico, gira sobre sí misma, pero muy importante, aunque parezca que esto es lo que más ocurre, estos movimientos son frecuentes, pero los más frecuentes son los de difusión lateral, que consiste en que un fosfolípido puede desplazarse entre otros, abriendo ese camino como si estuviera, por ejemplo, en un concierto para ir al baño, entonces te vas metiendo hasta que llegas a la puerta del baño. ¿Sí o no? Vale. Y luego nos vamos a los movimientos de flip-flop. Estos son los movimientos más raros. Son los más raros y los que ocurren un poquito porque necesitan energía. Esto cuesta energía. Y un movimiento de flip-flop es que un fosfolípido salte a la otra monocapa. Entonces se gira así. ¿Lo veis o no? Eso, como dice ahí abajo, es raro, muy poco frecuente porque necesitan unas enzimas que son las lipasas, y estas enzimas además, como hemos dicho, gastan energía, y todo lo que gasta energía ocurre menos. Dime, Carmen. Cuando pasa a la otra capa, el de abajo, por ejemplo, arriba, ¿el de arriba también vuelve a ocupar el lugar que estaba el de abajo? ¿O se va? No, porque como es fluida, precisamente, ya os digo, la imagen típica de una monocapa es un concierto o la discoteca. Yo sé que ahora no es el mejor momento porque a lo mejor no nos acordamos, pero si habéis estado alguna vez en un concierto o una discoteca a reventar de gente, ¿qué pasa? Que para poder llegar, por ejemplo, a tus amigos cuando vienes del servicio, cuando vas a soltar el chaquetón, ¿qué pasaba? Que te vas metiendo así como puedes, ¿no? En este caso se abre hueco, salta hacia la otra monocapa y se abre hueco y se mete ahí como puede. No tiene que haber un intercambio, no es necesario. ¿Pasamos, María? Bueno, esto es poquito. Propiedades de la membrana plasmática, que tiene diferentes funciones y que esas funciones en algunos casos varían la composición, es decir, la función a veces está asociada con la composición. No es lo mismo un macrófago que tiene que fagocitar bacterias que, por ejemplo, una neurona que tiene que generar un potencial de membrana, eso lo veremos más adelante. Y luego, lo que sí tenemos claro es que a pesar de que puede cambiar los porcentajes de composición, esta membrana es unitaria, está presente en todas las células, pero es que también tenemos orgánulos que tienen esa doble membrana, como por ejemplo mitocondrias, cloroplastos, pero ahí es doble. ¿Y por qué era doble? Por la teoría endosimbiótica, porque tenía su propia membrana cuando era un organismo procariota y luego aparte tiene otra membrana por fuera que hace que sea doble porque sería la que cogió cuando lo fagocitaron, cuando lo metieron para adentro. Entonces tiene la suya más la de la vesícula que lo cogió y lo llevó dentro. ¿Sí o no? Aún así tenemos algunos que tienen membrana, como por ejemplo el retículo endoplasmático. ¿Suena? Aparato de Golgi, todos esos son orgánulos membranosos que veremos más adelante. Pasa, María. Porque vamos por la 12 de 42, vale. Vamos a las funciones de la membrana, vamos a concretar, vamos a hablar de endocitosis y exocitosis y otra función que conocemos que es mantener separados los medios. Endocitosis y exocitosis. A ver, cuando hablo de endo es hacia adentro y por lo tanto estoy hablando de capturar partículas y cuando hay endocitosis suelen ser partículas de gran tamaño y cuando hablo de exo es hacia afuera, exocitosis es expulsar partículas fuera.
Ya está, básicamente es lo que dice. Ahora, la otra función sería mantener separado el medio acuoso exterior del interior. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. Como es impermeable a moléculas y sustancias polares, esas no entran si no les doy permiso, ni salen de la célula si no les doy permiso. Las únicas que sí podían pasar, digamos, entre comillas, sin ese permiso específico, eran las apolares, que sí podían atravesar todas las bicapas, pero aún así dependerá del gradiente, que lo veremos ahora. Os recuerdo que el gradiente era la concentración entre una disolución y otra, la variación de la partícula allí. Ahora lo vemos, ¿vale? Como la ósmosis. ¿Os acordáis de la ósmosis o no? Vale, pasamos. Vamos a centrarnos ahora en las funciones que dependen de una proteína. Si lo de antes eran las funciones de la membrana plasmática per se, porque sí, porque es que es así su estructura, las proteínas de membrana participan en otras funciones, que a veces son similares, ya lo veréis. Regulan entrada y salida de moléculas de las células. Por lo tanto, aparte de la permeabilidad selectiva, que era que la membrana deja pasar las sustancias que son apolares, pero no las polares, la proteína sí que actúa permitiendo el paso de cosas si ella quiere. Regula entrada y salida de moléculas como por ejemplo nutrientes, productos metabólicos y desechos. Luego veremos un ejemplo concreto. Paula, sigo. Pero también regulan la entrada de iones. Aunque sea por un gradiente electroquímico, lo regula. Pero es que además me interesa mantener el gradiente dentro de la célula, porque por ejemplo en el potencial de membrana de las neuronas, ¿os suena la bomba de sodio-potasio? No, yo lo he comentado aquí alguna vez, no expliqué el funcionamiento, pero me dijisteis que el año pasado no la pudisteis dar, ¿verdad? Vale, no os preocupéis. Simplemente yo a veces quiero que mi célula tenga una alta concentración de iones dentro y fuera sea baja, o viceversa. Y para eso tengo que evitar que esos iones puedan salir. Y tengo que fomentar ese gradiente, tengo que acumular a lo mejor iones para que haya más dentro que fuera. Veremos un ejemplo concreto. Y luego, dice que a veces hace que el gradiente sea negativo en el interior, es decir, que a veces dentro haya pocos de esos iones y fuera haya muchos, y quiero mantenerlo así hasta que yo le dé permiso. En toda esa regulación de generar gradientes participan las proteínas de membrana, además del transporte, o sea que generan gradientes y transportan. Seguimos, María, cuando tú quieras. Bueno, ¿qué más hacen las proteínas? Intercambio de señales. No dije que la porción oligosacarídica participaba en eso, pero normalmente estaban asociados a qué? O a un lípido o a una proteína. Por lo tanto, el intercambio de señales, ¿de qué depende? Para que una célula intercambie señales con el medio y le lleguen, por ejemplo, una hormona o alguna indicación externa, necesito las glucoproteínas, que son ¿qué? Receptores de membrana, pero también son de reconocimiento. Por eso cuando yo tengo que donar un órgano a alguien, tengo que ver si es compatible, si los receptores de reconocimiento son compatibles, porque en caso contrario, ¿qué pasa? Que el paciente que recibe el órgano va a atacar al órgano como si fuera algo externo y se lo va a cargar. Todo eso depende de qué? Del reconocimiento celular y por lo tanto de las proteínas, pero las que tienen la parte sacarídica, el oligosacárido, de las glucoproteínas. ¿Sigo? Veo caras de póker y de viernes. Esto es muy denso, yo lo sé, pero es que esto es teoría pura y dura. Vamos con la actividad enzimática. Obviamente no va a depender la actividad enzimática de proteínas, si es que las enzimas son proteínas, o sea que... La traducción de señales. Es muy parecido al intercambio de señal anterior, solo que es que la célula responde a algo como por ejemplo una hormona. ¿Qué hacía la insulina? Regula glucosa en sangre, pero ¿cómo? Activando que la célula coja la glucosa de la sangre. O sea, fijaos, esa señal hace que la célula quiera coger glucosa y que entre dentro. Por eso depende también. Las proteínas forman uniones intercelulares, permite unir varias células y por último también son puntos de anclaje del citoesqueleto y de la matriz extracelular donde está el glucocálido del que hemos hablado antes. Ya está. La matriz extracelular en algunos casos, recuerda, el glucocálido está en la cara externa de la membrana, pero muchas células están asociadas, por ejemplo, como en el tejido conjuntivo, el tejido óseo, a esa matriz, que en el tejido óseo es dura, sólida y muy resistente, en el cartílago es resistente, aunque con cierta flexibilidad. Entonces, esa asociación depende de proteínas. Pues seguimos.
Ahora vamos a la cuestión clave para selectividad. Todo lo anterior hay que estudiárselo de putísima madre, hay que sabérselo muy bien. Pero esto es que cae, yo creo que lo he visto 8000 veces. Como es altamente selectiva, voy a hablar de cómo pasan las sustancias. Pueden pasar por transporte pasivo, no requiere energía, o por transporte activo, que puede requerir energía si es activo. Pero primero hablaremos de pequeñas moléculas y después hablaremos de macromoléculas. Y cuando ya hablo de macromoléculas, tengo que utilizar una vesícula, tengo que coger parte de la membrana que rodee lo que yo quiero, meterlo dentro, pero también puedo transportar cosas fuera rodeándolo de un trozo de membrana. Entonces, si lo meto dentro era endocitosis, si lo expulso hacia afuera, algo que fabrica la célula y quiero expulsar fuera, es citosis. Seguimos, María. Empezamos con transporte pasivo. Fundamental. Siempre se produce a favor de gradiente. ¿Eso qué significa? Que si aquí tengo 5 moléculas de lo que yo quiero, o 5 partículas, esta es la bicapa, ¿vale? Aquí va a haber 2, es decir, siempre va a haber menos dentro de la célula que fuera, si lo que quiero es meterlo dentro. Entonces siempre va a ir de donde hay más a donde hay menos. Si fuera al revés, si aquí tuviera 2 y aquí tuviera 5 dentro de la célula, ¿qué pasaría? Que saldrían para intentar igualar ambas disoluciones. En este caso no hablo de ósmosis porque no hablo del disolvente, sino que aquí lo que están pasando son partículas, pero las que deja la célula, las que quiere la célula dejar pasar. Entonces, estas partículas, en este caso, si hay muchas dentro en el interior celular, saldrán por gradiente, y lo que normalmente estamos hablando del transporte de sustancias es que entren porque dentro hay baja concentración, y entonces entran de fuera hacia adentro. Y esto suele pasar mucho, ¿por qué? Porque lo que entra porque yo lo utilizo. Baja la concentración dentro de la célula, y entonces requiere más de eso, y lo coge de fuera, lo deja pasar de fuera. Y te lo pone aquí al lado, concentración, carga o ambos. Para igualar disoluciones, ¿no? Dime. Para igualar disoluciones. Ojo, no podemos hablar de igualar las disoluciones porque esto no es ósmosis, porque aquí no estoy pasando disolventes, sino que aquí estoy pasando ya moléculas. Por lo tanto, lo que intento igualar es la concentración. ¿Veis? Concentración puede ser también, si son iones, igualar la carga a ambos lados, es decir, pasa de donde más carga hay a donde hay menos de esos iones, o ambas cosas. Por lo tanto, ahí hablaríamos de un gradiente electroquímico, tanto de cargas como de la sustancia en sí. Como es pasivo, esta es la clave también, sin gasto energético. Y siempre, José Carlos, lo que decías, ¿qué significa? De la zona de mayor concentración a menor concentración. En realidad viene todo ahí muy esquematizado para estudiarlo, pero si tenéis dudas me lo preguntáis. 2 tipos, difusión simple, difusión facilitada. Dentro de la simple tengo a través de la bicapa o por canales. Hay una cosa que está tachada en vuestros apuntes ahora a continuación, creo. Pasamos. Vale, mira, eso está tachado porque pertenece a la siguiente diapositiva. Nada más. Vamos a ello. Difusión simple, ¿era un transporte pasivo? Sí, a favor de concentración. ¿Quién lo utiliza? Moléculas pequeñas. ¿Cómo son esas moléculas pequeñas que son capaces de atravesar la membrana? No polares o liposolubles, porque son capaces de atravesar la bicapa entera. Ya está. Pero claro, te lo dice, voy a especificar aún más, a través de la bicapa. Porque ¿hay alguna manera de que atraviesen esa zona que no sea a través de la bicapa? ¿Se os ocurre alguna? ¿No tenía unas proteínas que atravesaban toda la membrana? Pues a veces eso forma canales. Entonces como si fuera un túnel por el que pueden pasar fácilmente. Pero estoy hablando ahora mismo a través de la bicapa. Moléculas lipídicas, como por ejemplo hormonas esteroideas, éter y cloroformo. Hormonas esteroideas es el típico ejemplo que os viene genial. También pueden pasar sustancias que son apolares, como puede ser el oxígeno, ahí tenemos la entrada de oxígeno en la célula para la respiración celular, o el nitrógeno. Y también pueden ser moléculas que son débilmente polares, tienen algo de polaridad pero muy poquito, como puede ser el agua, el dióxido de carbono o la urea. Y esto pasa a través de la membrana directamente, sin gastar energía. Si tengo poco oxígeno dentro, ¿qué pasará? Si tengo poco oxígeno dentro, ¿qué pasará? Pues que como hay poco, por gradiente entra.
que tengo poca agua dentro, o falta agua, podría entrar. Y ahí ya la entrada de agua sí que lo vinculamos a la idea que teníamos de ósmosis, ¿vale? Muy bien. Seguimos. Pasa, María. Ahora vamos a facilitarlo. Si lo de antes era simple, ahora facilitado. ¿Quién facilita esta tarea? Proteína. Por eso facilitada. A favor de gradiente de nuevo, porque es un transporte pasivo. Involucra proteína. Facilita el movimiento de la molécula, ¿vale? Y en este caso puedo distinguir dos grupos. Yanira. Proteínas transportadoras, que su función es transportar, o simplemente tengo un túnel abierto. La diferencia sería, no sé si habéis visto alguna vez un peaje de la autovía, ¿no? Tú cuando llegas tienes que decir, oye, que voy a pasar, ¿vale? En este caso no pagaría porque es gratuito, porque está haciendo un transporte pasivo. Pero sí que le digo, oye, que voy a pasar, y te dice, venga, pasa, no hay problema. Mientras que el de canales, proteína de canal, sería que yo cojo un túnel enorme y me evito que me tengan que decir la proteína, pasa conmigo, venga, sin gastar energía, sino que simplemente atravieso un túnel que me hace evitar el peaje, pero sigue siendo una proteína también, un túnel de transporte. Proteínas transportadoras, permeasas, tiene lógico, de permeabilidad, permeasa. Arrastran la molécula. Y aquí sí que puedo utilizar ya esta técnica para meter moléculas polares más grandes y que tienen carga eléctrica, evitando de esa manera que tengan que pasar por la bicapa, porque por la bicapa no podían. ¿De qué depende? De la concentración de sustrato, de cuánto sustrato haya dentro y cuánto haya afuera, y de la saturación de las permeasas, porque si quiero meter muchas cosas, pero todas las permeasas están ocupadas, ¿os acordáis cuando lo que pasaba con la enzima que estaba ocupada? No podía seguir trabajando hasta que terminara su proceso. Si tengo 5 ocupadas, ya no entra nada más hasta que termine una de las 5. Me sirve lo del peaje de nuevo. 5 cabinas. Hasta que no pase uno de los 5 coches no me puedo colar yo detrás. ¿Sí? Vale. Seguimos. Vamos por el canal. Sí, canal. Venga. ¿Sigue grabando eso? Vale. Por canales. Proteínas de canal. Pues son proteínas obviamente transmembranales que atraviesan las dos monocapas. Y dentro de atravesar tiene un pequeño canal interno por el que pasa todo. Siempre, de nuevo, a favor de concentración, son moléculas más pequeñas que las que hemos hablado antes en las proteínas transportadoras o permeasas, no polares o liposolubles. Pero sí que permite, fijaos, que entren iones, sodio, potasio, calcio, etc. ¿Qué hace que el canal se abra? Tengo dos maneras de regularlo, o por voltaje, por un potencial eléctrico, es decir, porque necesito que entren los iones, o por un ligando. Un ligando sería algo que al unirse a ese canal deja pasar la molécula que yo quiera. Es decir, si yo tengo una hormona o un neurotransmisor, se pega al canal y abre el canal, pero para que entre otra cosa, no para que entre la hormona, ¿vale? La hormona sería el inductor al cambio, el que hace que se abra el canal. ¿Cómo lo veis? Denso, ¿no? Vale, venga, vamos a seguir un poquillo más, sí. Aquí tenéis el dibujo y esto cae mucho en selectividad. ¿Sabríais distinguir los transportes que hay aquí? Más o menos. Lo intentamos, Carmen. ¿Ves que la molécula entra directamente atravesando todo? ¿Cómo sería eso? Difusión simple. ¿Vale? La que era simplemente atraviesa. Por eso es simple, porque es lo más sencillo. Y la facilitada, la difusión facilitada que utilizaba. ¿Quién le facilitaba esa entrada? Las proteínas, muy bien. Y tenía dos. O bien hacía un canal, ¿verdad? Sí. Mediada por canal o mediada por transportador. ¿Veis la copa esta aquí abierta? Entonces esto es como si fuera recoger agua fuera, ¿no? Coges tu cubo, lo pones fuera, cae agua y después te lo vuelcas encima. ¿Lo veis o no? Coge y lo gira y lo mete otra vez dentro. ¿Sí? La manera naturista de ducharse. Coges agua, para adentro. Coges pides dinero, para la hucha. ¿Sí o no? Vale. Pero aquí hay gasto energético, Carmen, a pesar de hacer eso. No, porque lo hace por gradiente también. Entonces cogen cosas que necesitan y giran sin gastar. Sin embargo, nos queda lo último, que sería un transporte activo. Y es cuando voy a utilizar algo, una proteína, porque va a transportar una proteína, pero lo puedo hacer en contra de gradiente.
contra lo que marcan las concentraciones de algo. Y eso siempre me va a costar energía. Puedo hacerlo para expulsar cosas fuera o para coger cosas de fuera. Pero si es activo el transporte, siempre me cuesta ATP. Siempre. Y creo que ahora viene el transporte activo, ¿verdad? ¿Pasamos? Bueno, otro dibujo. Igual, la E de energía. Sube, María. El que ponen en selectividad es más parecido a este. De todas maneras, luego veremos una actividad. Y ahora ya, pasamos. Transporte activo, ahí lo tenéis. Lo he dicho antes, sé que me repito, Nogal, pero es para que se taladre ahí. ¿Estás bien? ¿Seguro? ¿Me estás mintiendo a mi cara? Vale. Protección máxima, ¿eh? Los dedos sujetos mejor. Vale. Transporte activo, venga. En contra de gradiente, esa es la diferencia. Mientras que el otro a favor de gradiente no me cuesta energía, esto va a contracorriente. Utilizo siempre proteínas transportadoras y necesito energía. Y así consigo concentraciones de iones intra y extracelulares diferentes. Fuerzo a que haya cada vez más diferencia entre las concentraciones entre el exterior celular y el interior celular. Lo fuerzo yo gastando energía. Y diréis, ¿y eso para qué lo haces? ¿Qué función tiene? Cuando lleguemos al metabolismo veremos que esto es la base, por ejemplo, de que mis mitocondrias puedan generar energía. Ya lo veremos. Ejemplo, bomba de sodio-potasio, la bomba de calcio y la bomba de protones, que es la de las mitocondrias para generar energía. ¿Pasamos? Os voy a explicar un ejemplo de bomba, que es el de sodio-potasio. Se suelen llamar bombas siempre asociarlo a transporte activo, ¿vale? Porque bombea cosas. Es la bomba de sodio-potasio ATP, porque lo que gasta es ATP, adenosín-trifosfato. Es una proteína transmembranal de 2 unidades y transporta, pero en este caso, este transporte lo que hace, pone transportador de intercambio antiporte. Antiporte significa que coge una cosa de fuera, coge otra cosa de dentro y le da la vuelta. Entonces lo que había dentro va hacia afuera, lo que había fuera va hacia adentro. ¿Lo veis o no? Por eso habla de antiporte. ¿Lo repito? ¿Sí? Boli, ¿no? Sí. Levántate, Leti. ¿Tienes 18 años? No puedes salir, lo siento. ¿Quién tiene 18 años? Paula, ¿te importa salir en el vídeo un segundillo? A ver, Leti, una gilipollez, pero tú ya sabes cómo están las cosas. Luego te saca 1 millón de euros a mi costa y no quiero yo. ¿Vale? Arriba, fuera de las células. Y esto debajo, ¿sí o no? Entonces tiene 2 unidades. Lo suelta ahí y tú puedes coger eso por fuera. ¿Lo veis o no? Entonces es un antiporte. Lo volvemos a hacer. Ahí está fuera esto, lo cojo, gasto energía y saco el boli de dentro de la célula y se lo doy a ella. ¿Lo veis? Por eso es antiporte. ¿Otra vez? Ya está. El mejor mago del mundo, ¿eh? Muy bien. Gracias, Paula. A ver si he cortado esto haciendo la gilipollez. ¿Sigue grabando? Vale. Venga, que seguimos. Entonces, transferencia simultánea de 2 solutos en diferentes direcciones. Está ahí la definición. Ya está. Para hacer eso, ¿qué tengo que hidrolizar? Un ATP. Tengo que gastar la energía de un ATP. ¿Y qué voy a transportar? Y esto es lo importante. Bombea 3 iones de sodio hacia el exterior y mete dentro 2 iones de potasio. ¿Lo entendéis o no? Saca 3 y mete 2. Y además siempre de carga positiva. Veis que es sodio lo que saca, que son 3 de sodio fuera y 2 de potasio hacia adentro. ¿Esto qué es lo que genera? Un potencial de membrana. Está aumentando que haya un desequilibrio entre lo que hay dentro de la célula y lo que hay fuera. Y ese cotransporte que genera un potencial de membrana es en realidad el chispazo del que nos han hablado toda la vida en las neuronas. Cuando dicen, oye, el impulso nervioso va por todo y es un chispazo, ¿no? Es esto. Es que está sacando 3 de sodio y está cogiendo de fuera 2 de potasio. Entonces está generando un déficit, hay menos cargas positivas dentro. Está generando un potencial de membrana. ¿Lo veis? María, ¿sí? Seguimos. Bueno, sí más o menos, o sí. Sí, lo que tú digas, venga, sigue. Ay. Venga. Venga, suspira un poco más.
Respirad un minuto y vamos por esto. ¿Cómo meto algo gordo y enorme dentro de la célula? Pablo no se ha mal pensado. ¿Cómo meto una molécula enorme? Es que eso no cabe por el canal de membrana, ni la permeasa, ni que se lo carga todo. Ya me da igual que sea polar, no, porque que no puede con eso, es algo enorme. Pues cuando es algo enorme, una invaginación de membrana. Se pega a la superficie, genera como un globito y lo mete dentro. ¿Quién entra así? Coronavirus, por ejemplo. Induce que haya una invaginación, le deja pasar. Luego lo veremos, ¿vale? Tengo una presentación que como creo que puedo ahorrar alguna clase os lo explicaré. Guerra, acontecería. Pero bueno, en general, por ejemplo, puedo coger y fagocitar algo y meterlo dentro. Al final, escoger algo muy grande, imaginación de membrana plasmática. Un trozo de membrana se dobla hacia adentro y al final envuelve. Y de ahí no se queda el hueco. No, porque como la membrana era dinámica, reocupa esa zona y no pasa ninguna cosa, no entra nada y nada. Se cierran y punto. Engloba partículas del medio, forma vesículas y requiere siempre un gasto energético. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Fagocitosis es para cosas muy grandes, por ejemplo, los fagocitos, acordad de los macrófagos que se comían bacterias para defenderme. O sea, una célula eucariota mía defensiva se come una procariota, se la zampa y la mete dentro. La pinocitosis es para cosas más pequeñas y también para sustancias líquidas. Y la endocitosis mediada por receptores que necesita un mediador, algo que active el receptor para que después se meta dentro la partícula que quiero. Y eso es lo que hace el coronavirus. Activa uno de nuestros receptores, que es para la angiotensina 2, y provoca que se meta dentro el virus. Lo coge y lo mete dentro, ¿vale? Nos engaña para hacer una endocitosis mediada por receptor. Seguimos, María. Esta es la bomba de sodio-potasio. Os he puesto los dos ejemplos, ¿vale? ¿Veis uno? Hostia, ATP. Pues coge estas tres partículas que son, ¿qué? Sodio, y lo saca fuera. Pero a la vez que está ocurriendo, ¿vale? Porque era un antiporte que había cogido, ¿qué? Ya está. Es fácil el dibujillo, ¿no? Ahí tenéis otro. Punto. Pasamos. Los dibujos los miráis tranquilamente. Si tenéis dudas, me decís cualquier cosilla. Vamos a la endocitosis. Vamos a comparar ambas. Si la fagocitosis es para partículas de gran tamaño, la pinocitosis pequeñas partículas o líquidos. ¿Quién hace fagocitosis? Os he dicho antes, fagocito, ¿os suena? Pues lo que forma la vesícula junto con el interior es lo que llamamos un fagosoma. Y los fagosomas son tan grandes que incluso los puedo ver al microscopio óptico. Sin embargo, las vesículas de la pinocitosis, como son cosas muy pequeñas, no los veo con microscopio óptico, solo los podría ver con microscopio electrónico. Por último, el ejemplo típico de fagocitosis son las bacterias que se comen los macrófagos, y la pinocitosis la hacen todas las células, por lo que he dicho, para partículas pequeñas o para algunos líquidos que necesitan. Ya está. ¿Pasamos, María? Ejemplos de endocitosis mediada por receptor. Primero, tened en cuenta que es muy específico. Tiene que ser algo que active ese receptor, y ese receptor no le activa cualquier cosa, sino la sustancia, la molécula que yo quiero que la active. ¿Dónde está el receptor? En la membrana, son receptores de membrana específica, activados por una molécula, ojo, que esa molécula además también será englobada, pero que el objetivo puede ser meter otra cosa, ¿sí o no? O sea, que yo meto también el inductor, pero también la molécula que es objetivo para meter dentro. Ejemplo, la insulina, ¿qué hace? Promueve la entrada de glucosa. La transferrina, que es una proteína ligada al hierro y que hace que entre hierro también. También lo hacemos con los portadores del colesterol, y he puesto ahí LDL. ¿Por qué? El LDL son lipoproteínas de baja densidad, low density lipoprotein, que lo que hacen es llevarse el colesterol de fuera de los vasos sanguíneos y meterlo dentro de las células, pues, para lo que dijimos, sintetizar distintas cosas, Jesús, José Carlos, para resintetizar la membrana, etcétera, etcétera. Entonces, el LDL, la lipoproteína, entra junto con el colesterol y se mete en las células. Todo esto lo que hace es mediar la entrada, activa que entre algo. Pasamos, María, que estamos on fire. Vale, ¿veis la fagocitosis? Llega la partícula sólida que parece un mojón en este caso. Bueno, pues se va a comer un mojón.
llega al mojón y lo mete dentro, endosoma, ¿vale? El fagosoma de antes hemos dicho que era de gran tamaño. Venga, vamos con cosas pequeñas, un fluido extracelular, algo, pues una vesícula pequeñita que solo veía con el microscopio electrónico. Este con el microscopio óptico podía. El fagosoma al final es un endosoma, pero de gran tamaño, ¿vale? Y mediada por receptor, pues tiene que llegar la estrella, activar eso, y una vez activa eso, ya se va hacia adentro. Ya está. Aquí hay una cosa que luego explicaremos, que hay clatrina. Hay unas proteínas especiales que cuando es mediada por receptor tiran de la membrana hacia adentro para generar el globo. Es decir, hay unas proteínas como tirando para formarlo, pero solo se activan cuando activo el receptor. Pasa, María. ¿Sigue grabando? Vale, ya vamos a terminar. Vamos a la endocitosis. En general, región de membrana plasmática recubierta por una proteína filamentosa que es la clatrina en su cara citosólica por debajo. Y estas son las que inducen la formación. Antes la de receptor se veía claramente y te decía que estaba por la zona interna asociado, pero en general todas las que son endocitosis pueden tener asociadas clatrinas. Como digo, siempre hay excepciones. La clatrina induce la formación del relieve membranoso, hace una depresión y está rodeando esa depresión, tira de ella, de esa membrana. Después forma la vesícula y una vez formado la vesícula y le ha dado forma, la clatrina se desprende y se vuelve otra vez a la membrana plasmática. Y esto está presente en todos los tipos de endocitosis de células animales. Y ahora sí decimos en todos. ¿Hay alguna excepción? Muy poquitas, casi desconocidas. Entonces, en casi todas veo. Pero ya sabéis que en biología, hasta donde os puedo contar, siempre os digo casi siempre, porque siempre hay algo que se salta en la norma. ¿Pasamos, María? Y aquí tenéis la clatrina, ¿lo veis? Llega, veis los triangulillos, tira, forma la vesícula, ya tengo mi vesícula, las clatrinas vuelven, para poder volver a hacer la depresión, coger la cosa, y esto también aparece en selectividad. No hablan de la clatrina como tal, ¿vale? Casi nunca en la respuesta de selectividad dice clatrina, pero sí te dice que estas proteínas ayudan a la formación de la vesícula. Vosotros ponéis clatrina y quedáis de putísima madre. O sea que si estudiáis eso, genial. Y seguimos, María. Espero. ¿Te has dicho que en el dibujo la clatrina que son los triángulos? Sí, los triángulos rojos. Vale. Y entonces lo que hace es formarla. Ves que está formada y ya los triángulos rojos vuelven hacia allá. Y pueden actuar de nuevo. Pasa. Y odiadme para siempre. Bueno, venga, lo dejamos aquí. Vamos a hacer una cosa. Esto lo explico el próximo día, ¿vale? Nos queda esto y la pared celular. De membrana está casi todo listo.